¿Qué Goliat está amenazando tu vida en este momento? No es necesario que sea un gigante de casi 3 metros con armadura de bronce y espada afilada. Puede ser una deuda que crece como una sombra oscura sobre tu economía, una enfermedad que desafía todo diagnóstico médico, un matrimonio que parece desmoronarse con cada discusión, un hijo que se aleja, una ansiedad que no te deja dormir o una tristeza que no puedes explicar. ¿Sabes qué tienen en común todos estos gigantes? Todos gritan, todos intimidan, todos intentan hacerte creer que eres pequeño, débil, insignificante. Pero hoy, en el nombre de Jesús, quiero que sepas algo. Ese gigante que te atormenta ya está derrotado. Sí, ya fue vencido. Aunque aún lo veas, aunque aún lo escuches, aunque su sombra aún se proyecte sobre tu vida, hay una victoria que fue escrita desde antes de la fundación del mundo y está esperando a ser activada por tu fe. Lo que estás viviendo no es una coincidencia. Lo que estás escuchando hoy tampoco lo es. El Espíritu Santo te ha traído aquí porque quiere mostrarte que la historia de David y Goliat no es solo una narración antigua en un libro religioso. Es un código celestial, un diseño profético, un plano espiritual que contiene las claves para vencer tus propias batallas. ¿Y si te dijera que hay un detalle oculto en 1 Samuel 17 que cambia toda la perspectiva de esta historia? Pocos lo han notado, pero cuando lo entiendas, verás tus problemas desde una altura diferente. Durante 40 días, Goliat salió a desafiar al pueblo de Dios. No lo hizo una vez. No fue un ataque repentino, fue una intimidación constante, repetitiva, calculada. Día tras día, con su voz grave, insultaba, provocaba, desafiaba. Pero lo que realmente estaba haciendo era desafiar al Dios vivo. No se trataba solo de un conflicto humano, era una guerra espiritual. Lo mismo sucede hoy contigo. Tu adversario quiere que pienses que estás solo, que nadie te escucha, que Dios te ha abandonado. Pero hay una verdad que Satanás odia, una verdad que lo deja sin armas. Dios siempre elige a los improbables para hacer lo imposible. David era el menor, el que nadie consideró, el que su propio padre no presentó cuando el profeta Samuel llegó a buscar al próximo rey, el que cuidaba ovejas mientras sus hermanos entrenaban para la guerra. Pero fue él a quien Dios eligió. Fue él quien no se intimidó por el tamaño del gigante ni por la incredulidad de los demás. Fue él quien se paró frente a Goliat con una fe tan grande que la lógica no podía explicar. Y fue él quien dijo algo que tú necesitas declarar hoy. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos. Ese nombre aún tiene poder. Ese nombre no ha perdido su fuerza. Ese nombre es el mismo que hoy te respalda. Pero antes de avanzar, quiero que hagas algo sencillo pero poderoso. Escribe en los comentarios: mi Goliat caerá. No lo pienses demasiado, escríbelo con fe. Ese acto es más que una simple frase en una pantalla. Es tu primera piedra, es tu declaración de guerra espiritual, es tu forma de decir: ya no huyo más, hoy enfrento mi batalla, no en mis fuerzas, sino en el nombre del Dios viviente. Y si todavía no estás suscrito, este es el momento. No se trata solo de estar al tanto de nuevos videos. Es entender que cada enseñanza, cada palabra liberada en este canal es munición espiritual para tu guerra. Suscribirte es decir: quiero caminar en victoria todos los días, quiero ser alimentado por la palabra, quiero crecer en fe. No pospongas más esa decisión, porque lo que viene a continuación no solo va a inspirarte, va a transformar por completo tu manera de ver los problemas. Abre tu Biblia en 1 Samuel 17. No lo postergues, léelo con calma. No como una historia más, sino como una estrategia revelada por Dios. Estás a punto de entrar en tu campo de batalla, pero esta vez no irás como antes. No irás con temor.
No irás creyendo que el enemigo es más grande. Irás sabiendo que aunque parezcas pequeño ante los ojos humanos, tienes el respaldo del cielo. Irás como David, con una identidad firme, con una palabra profética en la boca y con una convicción profunda de que la batalla no es tuya, sino del Señor. Mira bien los detalles. David no usó la armadura de Saúl. No necesitó las herramientas que el sistema ofrecía. Solo necesitó una honda, 5 piedras y una fe inquebrantable. Esa es la enseñanza para ti. No necesitas ser el más fuerte, el más sabio, el más preparado. Solo necesitas saber en quién has creído. Solo necesitas estar convencido de que no estás solo, que hay un ejército celestial peleando por ti, que mientras tú avanzas con fe, el cielo entero se mueve para respaldarte. Recuerda, Goliat fue derrotado con una sola piedra, pero esa piedra no era común, era una piedra guiada por el propósito. Por eso, tus palabras de fe, tus actos de obediencia, tus decisiones de confiar, aunque parezcan pequeñas, pueden derribar gigantes si están dirigidas por Dios. Así que levanta la cabeza. No sigas viendo al gigante como un obstáculo insuperable. Míralo como una oportunidad para que Dios se glorifique. Porque cuanto más grande sea el desafío, más grande será la victoria. Y cuando ese Goliat caiga, porque caerá, no tendrás dudas de quién lo venció. No fuiste tú, fue el Señor a través de ti. Fue su poder manifestado en tu debilidad. Fue su plan ejecutado en medio de tu miedo. Hoy comienza una nueva temporada para ti, una temporada de enfrentamiento y de conquista. Y todo empezó con una decisión: no huir. Así que declara una vez más, con todo tu corazón: mi Goliat caerá. Escríbelo, cree. Comparte esta palabra con alguien que esté luchando con su propio gigante y suscríbete para seguir recibiendo estrategias celestiales como esta. Ahora respira profundo, porque lo que viene es tu victoria. Cuando pensamos en el gigante Goliat, lo primero que nos viene a la mente es su imponente tamaño, su armamento pesado y su desafío audaz al pueblo de Israel. Pero, ¿alguna vez te has preguntado por qué Goliat necesitaba ser derrotado? No solo porque era una amenaza física, sino porque era un engaño que el enemigo estaba utilizando para paralizar la fe del pueblo de Dios. Goliat no solo era un gigante de carne y hueso, era un gigante espiritual, una manifestación de mentiras repetidas, de intimidación psicológica que tenía como único propósito quebrantar el corazón de los israelitas. Y lo peor es que este engaño fue tan eficaz porque se repitió una y otra vez. En 1 Samuel 17 leemos que Goliat apareció cada mañana y cada tarde durante 40 días, desafiando al pueblo de Israel con su misma amenaza. Cada vez que Goliat abría la boca, lo que hacía no era simplemente emitir un desafío físico. Estaba inyectando miedo, duda y desesperanza en las mentes de los israelitas. Su mensaje no era solo: vengan a pelear conmigo, sino: no, hay esperanza. Estás derrotado antes de empezar. Esas palabras repetidas eran un veneno espiritual, una mentira que el enemigo quería que Israel creyera para que no se atrevieran a actuar, para que se quedaran paralizados por el miedo. Lo mismo ocurre en nuestras vidas hoy. Los Goliats espirituales que enfrentamos a menudo no se presentan solo con una amenaza física, sino con mentiras que nos dicen cosas como: nunca vas a superar esto, no tienes lo que se necesita, no eres lo suficientemente fuerte o Dios te ha olvidado. Estas son mentiras repetidas que se insertan en nuestra mente una y otra vez hasta que comenzamos a aceptarlas como verdades. El enemigo sabe que el poder de las mentiras repetidas puede ser más destructivo que cualquier otra cosa, porque cuando llegamos a creer esas mentiras, nos paralizamos. Ya no luchamos,
Ya no oramos, ya no avanzamos. Nos quedamos atrapados en un ciclo de derrota mental y emocional. Lo interesante es que, aunque el gigante de Goliat parecía invencible, su verdadero poder residía en el miedo y en las mentiras que difundía, no en su fuerza física. La palabra de Dios es clara. El diablo es padre de la mentira. Juan 8:44. Su objetivo no es solo hacernos daño físicamente, sino alejarnos de la verdad, que es lo único que puede liberarnos. En el caso de Goliat, él quería que el pueblo de Israel se viera a sí mismo como pequeños, impotentes e incapaces de resistir. ¿Y cómo lo logró? A través de la repetición constante de su desafío. ¿Te suena familiar? Tal vez en este momento, el gigante que enfrentas no está usando una espada ni una lanza, pero te está bombardeando con la misma mentira una y otra vez. No vas a salir de esta. Nunca lograrás lo que soñaste. Tus oraciones no tienen poder. Y si permites que esas mentiras se repitan en tu mente, terminarás cediendo al miedo, a la desesperanza, y te quedarás inmovilizado, como los israelitas lo hicieron durante esos 40 días. Sin embargo, hay una clave que se encuentra en la historia de David. Mientras Goliat estaba repitiendo sus mentiras, David estaba preparando su corazón para la verdad. Cuando David llega al campamento de los israelitas y escucha las palabras de Goliat, él no se deja atrapar por el miedo. Al contrario, David comienza a cuestionar la legitimidad del desafío de Goliat. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. En lugar de ser paralizado por las mentiras de Goliat, David se levantó con la verdad de Dios. Sabía que no estaba luchando contra un gigante físico, sino contra una mentira espiritual. Y esa es la lección para ti hoy. Los gigantes que enfrentas no tienen poder si no les das poder. Las mentiras que el enemigo te susurra no tienen poder si las expones a la luz de la verdad de Dios. El enemigo no tiene autoridad sobre ti a menos que le permitas tomar control de tu mente y tus emociones. Al igual que David, necesitas reconocer las mentiras que el enemigo te está lanzando y en lugar de aceptar su derrota como una realidad, levantar la verdad de Dios y declarar con confianza que esa mentira no tiene poder sobre ti. David, armado solo con su fe en Dios y una honda, enfrentó a Goliat y lo derrotó. No necesitó armaduras pesadas, no necesitó espadas afiladas, solo necesitó confiar en la fuerza del Señor. Y eso fue lo que lo hizo invencible. Lo que el enemigo no sabe es que tu confianza no está en lo que tienes o en lo que puedes hacer, sino en lo que Dios ha hecho por ti. La victoria ya está asegurada, porque al igual que David, luchas desde una posición de victoria, no de derrota. Antes de continuar, quiero invitarte a dar el primer paso hacia tu propia victoria. Escribe en los comentarios: mi Goliat caerá. Esta simple declaración es un acto de fe, es tu primer paso hacia la libertad. Al declarar que tu gigante caerá, estás rompiendo el poder de las mentiras que el enemigo ha estado susurrando a tu vida. Estás tomando la autoridad que Cristo te ha dado sobre todo poder y dominio. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Cada video en este canal es un recordatorio de que no estás solo en tu batalla. Cada enseñanza es un recordatorio de que la victoria ya es tuya, pero para obtenerla necesitas la armadura de la fe, el escudo de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo. No dejes pasar la oportunidad de estar más preparado para lo que vendrá. Abre tu Biblia en 1 Samuel 17, porque hoy vas a recibir una revelación profunda que cambiará tu manera de ver los desafíos de la vida. Vas a entender que tu batalla no es solo contra los gigantes que ves, sino contra las mentiras que el enemigo está intentando plantar en tu mente.
Y vas a aprender, como David, a confrontar esas mentiras con la verdad de Dios. Así que levántate con valentía. No sigas creyendo las mentiras de Goliat. Declara con confianza que tu gigante caerá. Y cuando lo haga, te darás cuenta de que lo que parecía una amenaza insuperable solo era un gigante derrotado esperando ser vencido. Hoy, el Señor te está llamando a la victoria. Cuando pensamos en la historia de David y Goliat, a menudo nos centramos en el momento de la victoria, cuando el pequeño David derrota al gigante con una honda y una piedra. Sin embargo, hay un detalle crucial que muchos pasan por alto antes de esa victoria: la reacción de los demás, especialmente la de Eliab, el hermano mayor de David. En 1 Samuel 17, 26, 28, vemos a Eliab confrontando a David con una actitud de desprecio y enojo. Y esta reacción de Eliab no es solo un pequeño incidente en la narrativa, es un reflejo de algo mucho más profundo. La fe genuina siempre provoca resistencia. Pero, ¿por qué se enojó Eliab? ¿Qué fue lo que realmente provocó su enojo hacia su hermano pequeño? La respuesta está en la actitud de David. Mientras todos los demás israelitas estaban aterrados por Goliat, David vio la situación de una manera completamente diferente. Mientras los soldados se escondían, temerosos de la amenaza del gigante, David no podía entender por qué alguien se atrevería a dejarse intimidar. Su pregunta fue simple, pero profunda. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que desafíe a los ejércitos del Dios viviente? 1 Samuel 17:26. Este no era un simple desafío físico para David. Era un desafío directo a Dios mismo, y para él esto no era algo que se pudiera tolerar. Ahora bien, ¿cómo reaccionó Eliab ante esta fe de su hermano? En lugar de animar a David, o incluso entender su valentía, Eliab se enojó. En el versículo 28 leemos: «Y Eliab, su hermano mayor, oyó cuando habló con los hombres, y se encendió en ira contra David, y dijo: ¿Por qué has bajado acá? ¿Y con quién dejaste aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que has venido a ver la batalla». Eliab no solo descalifica a David por su edad o por ser un pastor, sino que lo acusa de tener motivos egoístas y maliciosos, algo que no era cierto. Este enojo de Eliab no solo es una reacción personal, sino una manifestación de lo que sucede cuando la fe genuina se encuentra con la incredulidad. La fe de David era radical, contracultural y desafiaba las normas establecidas por la sociedad en ese momento. Mientras todos se dejaban guiar por el miedo, David se levantó con una confianza absoluta en Dios, sin que la magnitud del gigante le importara. Pero esta fe provocó la resistencia de los incrédulos, en este caso, de su propio hermano. Eliab representaba a aquellos que no pueden entender la fe que va más allá de lo visible, de lo razonable, de lo que es humanamente posible. Y esa misma fe que asombra a unos puede enfurecer a otros. Es importante que reconozcamos que la fe genuina, esa que verdaderamente confía en Dios, a menudo será rechazada o ridiculizada por aquellos que viven desde una perspectiva de duda o incredulidad. La fe de David ofendió a Eliab porque estaba basada en algo que Eliab no podía ver ni entender: la certeza de que Dios estaba con ellos y que Él era más grande que cualquier gigante. Mientras que Eliab solo veía las dificultades, David veía las oportunidades divinas. Mientras que Eliab se centraba en la gigantesca figura de Goliat, David solo veía un obstáculo que Dios podía derribar. Hoy en día, enfrentamos situaciones similares. A menudo, cuando manifestamos nuestra fe en Dios de manera activa, desafiamos las narrativas de miedo y desesperanza que dominan el mundo. Y, como David, podemos ser objeto de burla, crítica o incomprensión.
La gente que nos rodea, incluso aquellos que nos quieren, pueden cuestionar nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones cuando estamos firmemente confiados en las promesas de Dios. Puede que te digan, ¿cómo puedes seguir confiando en Dios cuando todo está tan mal? ¿Cómo puedes seguir orando por esa situación sin ver resultados inmediatos? Esta resistencia no es algo nuevo, es una respuesta humana ante lo que no se puede ver ni comprender. Pero la respuesta de David es la que debemos imitar. Él no se dejó intimidar ni por el enojo de su hermano, ni por las dudas de los demás. David tenía una fe tan profunda en Dios que nada ni nadie podía quitarle esa certeza. David no se defendió ante las acusaciones de su hermano con palabras vacías ni con argumentos humanos. En lugar de entrar en discusiones, él mantuvo su enfoque en la misión de Dios. En 1 Samuel 17:29, David responde a Eliab, ¿qué he hecho ahora? ¿No es esto una causa? Su respuesta no era de orgullo ni de arrogancia, sino de una fe inquebrantable en el propósito divino. David no estaba luchando por su propia gloria ni para demostrarle algo a su hermano, sino porque creía que Dios estaba con él, y que esa era la única razón que necesitaba para enfrentar al gigante. La fe genuina tiene el poder de cambiar las circunstancias, pero también puede crear conflictos con aquellos que no comparten esa misma fe. Cuando tienes una fe que se basa completamente en la verdad de Dios y en su poder, no podrás evitar que algunos te vean como un loco o un fanático. La fe que David tenía no era la fe de hacerlo todo a la manera humana, sino la fe de creer en lo que Dios puede hacer a través de uno. Y esta fe radical fue la que finalmente lo llevó a la victoria sobre Goliat. La lección aquí es clara. Si estás viviendo una fe genuina, es posible que enfrentes resistencia. Las personas a tu alrededor pueden no entender tus decisiones, tus oraciones o el poder que encuentras en la palabra de Dios. Pero no dejes que eso te detenga. La fe genuina no siempre será popular, no siempre será comprendida. Pero, como David, debes mantenerte firme, confiando en que Dios tiene el control de la situación. Antes de continuar, quiero que tomes un momento para reflexionar sobre tu propia vida. ¿Hay áreas en las que tu fe ha sido desafiada por la incredulidad de los demás? ¿Has permitido que la resistencia de otros te haga dudar de lo que Dios puede hacer a través de ti? Si es así, quiero invitarte a escribir en los comentarios, mi fe será inquebrantable. Al hacerlo, estás reafirmando tu confianza en Dios y declarando que sin importar la oposición, tu fe permanecerá firme en Él. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Cada video de este canal es un recordatorio de que tu fe tiene poder, de que tus desafíos no son más grandes que el Dios que sirve como tu defensa. No dejes pasar esta oportunidad de crecer en tu fe y confiar más profundamente en el poder de Dios. Ahora abre tu Biblia en 1 Samuel 17 y prepara tu corazón para entender por qué la fe que Dios te ha dado es más poderosa de lo que imaginas. Al igual que David, tú también puedes enfrentar cualquier gigante y, como él, ser testigo de que la victoria siempre es posible cuando confiamos en el poder divino que nos sostiene. Cuando pensamos en la historia de David y Goliat, es fácil que nuestra atención se centre en el momento de la victoria. Cuando David, un joven pastor, vence al gigante Goliat con una sola piedra. Pero lo que muchos no notan son los detalles previos a ese enfrentamiento. Detalles que nos dan claves importantes sobre cómo podemos enfrentar nuestros propios gigantes hoy en día. En 1 Samuel 17:40 se nos dice que David seleccionó 5 piedras lisas del arroyo para ponerlas en su bolsa, preparándose para enfrentar a Goliat. Pero, ¿por qué 5 piedras?
¿Por qué no una sola? Y lo más importante, ¿qué significado tienen estas 5 piedras en nuestra vida espiritual hoy? Es crucial entender que cada piedra no solo representa un objeto físico, sino que tiene un profundo significado profético. Aunque David solo usó una piedra para derrotar a Goliat, él eligió 5. Y estos 5 elementos tienen mucho que enseñarnos sobre cómo podemos enfrentarnos a los temores y desafíos en nuestras vidas. Las piedras no son solo un símbolo de las herramientas físicas que tenemos a nuestra disposición, sino que representan la preparación espiritual necesaria para vencer a los gigantes que se levantan contra nosotros. Vamos a descubrir juntos el significado oculto de estas 5 piedras y cómo podemos aplicarlo a nuestras luchas. 1. La piedra de la fe. La primera piedra representa nuestra fe. Cuando David se enfrentó a Goliat, no lo hizo con un enfoque humano. No estaba confiando en su habilidad para lanzar una piedra con precisión. Estaba confiando en que Dios lo respaldaría. La fe es la base sobre la que todo el resto de nuestras luchas debe construirse. Sin fe en el poder de Dios, cualquier enfrentamiento con un gigante será en vano. La fe en la soberanía de Dios y en su capacidad para obrar en nuestras vidas es la piedra con la que debemos comenzar. 2. La piedra de la obediencia. La segunda piedra es la obediencia. David no hizo lo que él pensaba que sería mejor. En lugar de usar la armadura de Saúl, que no le quedaba bien y que no estaba acostumbrado a llevar, David confió en lo que sabía hacer: usar su honda. Esta obediencia a la dirección divina, aunque parecía algo simple y fuera de lo común, fue crucial. En nuestra vida, muchas veces, enfrentamos decisiones que parecen irracionales o fuera de lo ordinario, pero debemos obedecer la voz de Dios, incluso cuando no comprendemos completamente lo que nos está pidiendo. La obediencia a Dios es una piedra fundamental para ganar nuestras batallas. 3. La piedra de la valentía. La tercera piedra es la valentía. En el momento en que David se enfrentó a Goliat, toda la nación de Israel estaba aterrada. Pero David no se dejó llevar por el miedo, sino que se levantó con valentía. La valentía no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de seguir adelante a pesar del miedo. En nuestras propias luchas, el temor puede ser nuestra mayor barrera, pero si decidimos ser valientes y avanzar, Dios obrará de maneras sorprendentes. La valentía de David fue una de las razones por las que experimentó la victoria, y nosotros también debemos ser valientes al enfrentar nuestros gigantes. 4. La piedra de la confianza en Dios. La cuarta piedra es la confianza. David no solo confiaba en su habilidad con la honda, él confiaba plenamente en el poder de Dios para darle la victoria. En 1 Samuel 17, 45-47, David le dice a Goliat que él no viene con espada ni lanza, sino en el nombre del Señor de los ejércitos. La confianza en Dios significa reconocer que nuestras luchas no son nuestras, sino de Dios. Él es el que pelea nuestras batallas y nos da la victoria. Cuando depositamos nuestra confianza en Él, no importa lo grande que sea el enemigo, porque sabemos que en Él somos más que vencedores. 5. La piedra de la preparación espiritual. La quinta piedra es la preparación espiritual. David no fue a la batalla sin estar preparado. Como pastor de ovejas, había pasado años enfrentándose a leones y osos, y eso lo había preparado para enfrentar a Goliat. Así, en nuestras propias vidas, debemos entender que cada desafío y dificultad es una oportunidad para prepararnos para lo que está por venir. La oración, el estudio de la palabra de Dios y la comunión con el Espíritu Santo son las herramientas espirituales que Dios nos da para prepararnos para los gigantes que enfrentaremos.
La preparación espiritual es esencial para que podamos estar listos cuando llegue el momento de la batalla. Estas 5 piedras juntas forman un conjunto poderoso de herramientas espirituales que Dios nos da para vencer a los gigantes en nuestras vidas. No importa cuán grande sea el desafío, no importa cuán aterrador se vea el Goliat que tienes enfrente, si tienes estas 5 piedras en tu bolsa espiritual, estás listo para la victoria. Pero, ¿qué pasa si solo usas 1 o 2 de estas piedras? La batalla será mucho más difícil, porque cada piedra tiene un propósito único y crucial. La fe, la obediencia, la valentía, la confianza en Dios y la preparación espiritual son necesarias para vencer el miedo y la incertidumbre. Es importante destacar que David no se enfrentó a Goliat por sí mismo. Él sabía que no podía hacerlo en sus propias fuerzas. Aunque había practicado con su onda y confiaba en sus habilidades, lo que realmente lo sostenía era su fe en Dios. Y esa fe es la clave para entender el verdadero significado de estas 5 piedras. Cada una de ellas representa un aspecto de nuestra relación con Dios. No basta con ser valiente si no confiamos en Dios, ni podemos ser obedientes si no tenemos fe en Él. Antes de continuar, quiero invitarte a reflexionar sobre tu propia vida. ¿Qué gigantes estás enfrentando hoy? ¿Te has preparado espiritualmente para vencerlos? ¿Estás confiando en la fuerza de Dios o estás tratando de hacerlo por tu cuenta? Si eres honesto contigo mismo, ¿qué piedras te faltan en tu vida espiritual? Si sientes que hay algo que te falta, toma un momento para escribir en los comentarios: «Estoy listo para usar mis 5 piedras». De esta forma, estás declarando tu disposición a enfrentar los desafíos con la plena confianza de que Dios está contigo. Si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo. Cada video de este canal es una oportunidad para fortalecer tu fe y prepararte para la batalla espiritual. Y si este mensaje ha tocado tu corazón, compártelo con aquellos que necesitan recordar que con las 5 piedras de Dios, cualquier gigante puede ser derrotado. Ahora, abre tu Biblia en 1 Samuel 17:40 y prepárate para descubrir no solo lo que David hizo, sino cómo estas 5 piedras representan los recursos espirituales que Dios te ha dado para conquistar cualquier obstáculo en tu vida. Recuerda, la victoria ya está asegurada porque tu confianza está puesta en el Dios que pelea por ti. La historia de David y Goliat es una de las más impactantes de la Biblia. Es un relato que no solo nos muestra el poder de Dios para derrotar a nuestros enemigos, sino que también nos enseña una lección poderosa sobre cómo debemos hablar en medio de nuestras luchas. En 1 Samuel 17:45-47, cuando David se enfrenta al gigante Goliat, realiza una declaración que resonó en los cielos y tembló en el infierno. David no dijo: «Voy a vencer a Goliat porque soy fuerte», ni tampoco «voy a vencerlo con mis habilidades». En cambio, su declaración fue clara y poderosa. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te entregará en mis manos, y yo te venceré». Este acto de fe, que parece tan simple, es en realidad una de las claves más profundas de la victoria espiritual. Reprogramar tu lenguaje para declarar victoria antes de ver resultados. En lugar de ser víctima de su circunstancia, David usó sus palabras para alinear su corazón con la voluntad de Dios. Y esa declaración cambió el curso de la batalla, cambiando no solo la situación externa, sino también la interna. Hoy quiero que juntos exploremos cómo esta declaración de David puede enseñarnos a declarar la victoria antes de ver los resultados, a reprogramar nuestra forma de hablar y de pensar. 1. El poder de la declaración profética.
Cuando David dijo, «Yo vengo a ti en el nombre del Señor», estaba haciendo mucho más que simplemente expresar una idea. Él estaba declarando una verdad espiritual profética que abriría el camino para que la victoria se manifestara en lo físico. En la Biblia las palabras tienen poder. Dios creó el mundo a través de su palabra, Génesis 1:3, y Él nos ha dado la autoridad para usar nuestras palabras con el mismo poder. En Proverbios 18:21 se nos dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Si hablamos de manera negativa, estamos invitando al enemigo a que se mueva en nuestras vidas. Pero si hablamos desde la perspectiva de la victoria en Cristo, estamos declarando el futuro que Dios ha preparado para nosotros. David, al declarar que venía en el nombre del Señor, estaba liberando un poder que no dependía de su habilidad ni de sus recursos humanos. Estaba diciendo, esto no se trata de mí, se trata del Dios que está conmigo y que va delante de mí. Este tipo de declaración cambia la atmósfera. No es solo una afirmación positiva, es una declaración de fe que está alineada con el propósito de Dios. David entendía que su batalla no era contra carne ni sangre, sino contra las fuerzas espirituales, y su confianza no estaba en su habilidad para lanzar una piedra, sino en la soberanía de Dios. 2. Reprogramar tu lenguaje para la victoria. David no solo habló con fe, sino que también reprogramó su lenguaje para declarar victoria antes de ver los resultados. Este es un principio que debemos aplicar en nuestra vida diaria. Muchas veces enfrentamos dificultades, enfermedades, relaciones rotas o desafíos financieros, y tendemos a hablar de acuerdo con lo que estamos viendo. Decimos cosas como, no puedo más, nunca voy a salir de esto, o esto es demasiado grande para mí. Pero lo que David nos enseña es que debemos declarar lo que creemos que Dios hará, incluso antes de ver evidencia en el mundo físico. Por ejemplo, si estás enfrentando una crisis financiera, en lugar de hablar constantemente sobre tu falta de recursos, comienza a declarar, mi Dios suplirá todo lo que me falta según sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Filipenses 4:19. Si estás luchando con una enfermedad, en lugar de enfocarte solo en los síntomas, comienza a declarar, por sus heridas fui sanado. Isaías 53:5. La clave está en declarar lo que la palabra de Dios dice, no lo que tus ojos ven o lo que tus emociones sienten en ese momento. El acto de hablar la palabra de Dios no es solo una cuestión de actitud positiva, es una afirmación de fe en que lo que Él ha dicho es más real que cualquier circunstancia temporal. 3. La victoria no es inmediata, pero es segura. Es importante entender que la victoria de David sobre Goliat no fue instantánea. La batalla tomó su curso y hubo momentos de tensión, pero David ya había declarado su victoria antes de que la piedra tocara a Goliat. La mayoría de nosotros, cuando enfrentamos un desafío, queremos ver resultados inmediatos, queremos que todo se resuelva en un abrir y cerrar de ojos, pero la fe requiere paciencia. La victoria espiritual no siempre se ve de inmediato, pero cuando hablamos conforme a la verdad de Dios, estamos activando el poder divino que finalmente se manifestará en nuestros resultados. Cuando declaramos victoria antes de ver los resultados, estamos demostrando que confiamos en el tiempo de Dios. En Isaías 55:11, Dios nos dice que su palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito para el cual fue enviada. Esto significa que lo que declaramos conforme a su voluntad no será en vano. Aunque no veamos resultados inmediatos, podemos estar seguros de que Dios está obrando tras bambalinas. 4. La resistencia del enemigo y el poder de la persistencia. Es importante recordar que cuando David declaró su victoria, no estaba minimizando el desafío,
Él sabía que Goliat era un gigante, que era un enemigo formidable, pero al mismo tiempo, David sabía que el Dios que él servía era mucho más grande que cualquier gigante. El enemigo va a intentar hacer todo lo posible para que dudes, para que vaciles, para que pienses que lo que declaras no tiene poder. Pero lo que David nos enseña es que debemos persistir en nuestra declaración de fe, incluso cuando la adversidad parece abrumadora. El enemigo quiere que seamos como el ejército de Israel que temblaba ante el gigante, sin atreverse a dar el paso de fe. Pero David, con su fe inquebrantable, se levantó y declaró lo que sabía que Dios haría. Y esa fe persistente es lo que finalmente lo llevó a la victoria. No importa cuán difícil sea la lucha, no importa cuántas veces parezca que el enemigo está ganando, tu declaración de fe en el nombre del Señor te llevará a la victoria. 5. El llamado a declarar tu victoria. Hoy quiero animarte a que comiences a reprogramar tu lenguaje. Haz como David y empieza a declarar la victoria antes de ver los resultados. Si estás enfrentando cualquier tipo de desafío, dile a tus montañas lo que Dios puede hacer. Si tus palabras están alineadas con la palabra de Dios, el poder de esa verdad comenzará a cambiar las circunstancias. Así como David se paró frente a Goliat y declaró su victoria en el nombre del Señor, tú también puedes hacer lo mismo frente a tus propios gigantes. Escribe en los comentarios: declaro mi victoria en el nombre del Señor. Esta será tu declaración de fe, tu primer paso para reprogramar tu lenguaje y empezar a ver cómo Dios comienza a mover montañas a tu favor. Y si aún no estás suscrito, te invito a hacerlo ahora. Cada video en este canal está diseñado para ayudarte a caminar en la victoria que Dios tiene preparada para ti. Recuerda, no se trata solo de palabras vacías, se trata de declarar lo que Dios ha dicho sobre ti y tus circunstancias. Porque, como David, tú vienes en el nombre del Señor, y eso es suficiente para derrotar cualquier gigante que se interponga en tu camino. En 1 Samuel 17:48, cuando David se prepara para enfrentar a Goliat, la Escritura nos dice algo fascinante. Y aconteció que cuando el filisteo se adelantó y vino hacia David, David corrió rápidamente hacia la línea de batalla para encontrarse con el filisteo. Esta escena es mucho más que un simple acto de valentía. Es una lección profunda de fe activa. David no solo oró por un milagro, él actuó como si ya hubiera recibido la victoria. Este versículo es un reflejo de una actitud que muchos cristianos necesitan comprender hoy: la diferencia entre orar por milagros y avanzar como si ya fueran realidad. A menudo estamos acostumbrados a orar pidiendo a Dios que haga algo por nosotros. Oramos por sanidad, por provisión, por restauración en nuestras relaciones y por muchos otros milagros. Sin embargo, a veces nuestra oración se convierte en una espera pasiva en la que no actuamos conforme a lo que pedimos. El ejemplo de David nos muestra que la fe verdadera no es solo esperar, es avanzar con la certeza de que lo que hemos pedido ya ha sido respondido, aunque aún no veamos el resultado. 1. David no solo oró, David corrió hacia la batalla. Cuando David llega al campo de batalla, está enfrentando lo que parece una derrota segura. Goliat no solo es un gigante físico, sino también un enemigo intimidante que ha aterrorizado a todo el ejército de Israel durante 40 días. El desafío es grande y la victoria parece imposible. Sin embargo, lo que vemos en David es una fe radicalmente activa. En lugar de quedarse paralizado por el miedo o esperar a que algo sucediera, David corre hacia su gigante. Este es un acto de fe audaz, porque él no está esperando que el milagro ocurra antes de moverse. Él está caminando, corriendo hacia el milagro porque sabe que ya está en sus manos. David no tenía que esperar que Goliat cayera antes de actuar.
La promesa de Dios y su fe en que Dios ya le había dado la victoria eran suficientes para que él avanzara. En muchas ocasiones, nosotros, los creyentes, caemos en la trampa de esperar que el milagro llegue antes de actuar. Queremos que las circunstancias cambien para poder movernos, para poder dar el siguiente paso. Pero David nos enseña que la fe genuina no espera a que las circunstancias cambien. La fe actúa como si las circunstancias ya fueran diferentes. 2. La diferencia entre orar y avanzar con fe. Es importante entender la diferencia fundamental entre orar por un milagro y avanzar como si ya fuera una realidad. La oración es un acto esencial en nuestra vida cristiana y debemos orar con fe, creyendo que Dios puede hacer lo imposible. Pero muchas veces en nuestra vida cristiana, el Señor nos está invitando a avanzar como si ya hemos recibido lo que hemos pedido. Esto no significa que debemos esperar pasivamente. Más bien, se trata de actuar conforme a la verdad de lo que Dios ha prometido, aunque no lo veamos todavía. Por ejemplo, si oramos por sanidad, no se trata solo de pedirle a Dios que nos sane. Se trata de actuar como si ya estuviéramos sanos. Se trata de caminar, hablar y vivir como si la sanidad ya se hubiera manifestado en nuestra vida. Si oramos por una bendición financiera, no solo se trata de pedirle a Dios, sino también de actuar como si ya tuviéramos los recursos que necesitamos, con sabiduría y obediencia, confiando en que Dios abrirá puertas. Este tipo de fe es la que mueve montañas. 3. La fe activa de David. ¿Cómo podemos imitarla? ¿Cómo podemos aplicar este principio en nuestra vida diaria? La clave está en tomar pasos de acción que coincidan con lo que hemos estado pidiendo a Dios. Aquí están algunos principios prácticos que podemos aprender de David. Actúa conforme a lo que crees, no a lo que ves. David no se dejó intimidar por el tamaño de Goliat, ni por la aparente imposibilidad de la situación. Él corrió hacia el gigante porque sabía que, en el nombre del Señor, la victoria ya era suya. Del mismo modo, tú no debes esperar a ver la victoria para actuar, como si ya estuviera en tus manos. Si estás esperando un milagro, toma acción como si ya se hubiera cumplido. Si necesitas sanidad, comienza a moverte y hacer las cosas que no podías hacer antes, sin temor. No dejes que el miedo te paralice. Uno de los mayores obstáculos para avanzar en la fe es el miedo. El miedo a lo desconocido, el miedo al fracaso o incluso el miedo a la crítica. Pero David nos muestra que cuando confiamos en Dios, el miedo no tiene poder sobre nosotros. No importa cuán grande sea el gigante frente a ti. Si confías en Dios, puedes avanzar con valentía, como David lo hizo. Actúa con la certeza de que Dios está contigo. Cuando David corrió hacia Goliat, no lo hizo con miedo o duda. Él sabía que la victoria ya estaba garantizada porque Dios estaba con él. No importa lo que enfrentes en la vida, si sabes que Dios está contigo, puedes caminar hacia cualquier situación con la misma certeza de que, como David, ganarás. La obediencia es parte de la fe. David fue obediente a la dirección que Dios le dio. Él no buscó alternativas, ni se desvió del plan divino. En nuestra vida, la obediencia a Dios es un componente esencial de la fe activa. Si Dios te dice que avances, hazlo sin vacilar. 4. ¿Por qué corrió David hacia el gigante? Es importante reflexionar por qué David no solo se acercó al gigante, sino que corrió hacia él. David sabía que la batalla ya estaba ganada. El gigante ya había sido vencido en el plano espiritual, y la acción física solo era la manifestación de esa victoria espiritual. David corrió porque entendió que la guerra ya había sido ganada en los cielos, y lo único que necesitaba hacer era alinear sus acciones con la realidad espiritual. De igual manera, cuando enfrentamos batallas en nuestra vida,
debemos comprender que el terreno espiritual ya ha sido ganado. La victoria de Cristo en la cruz nos dio la autoridad para enfrentar cualquier desafío con confianza. La batalla que enfrentas en tu vida ya ha sido ganada espiritualmente. Ahora, como David, es tu turno de correr hacia tu gigante, confiando en que ya has sido hecho más que vencedor en Cristo Jesús. 5. La importancia de dar el primer paso. El primer paso es crucial. El primer paso de David al correr hacia Goliat fue un paso de fe. No había garantías en lo natural, pero había una certeza en lo espiritual. Al dar ese primer paso, David se movió en dirección a su destino. Lo mismo ocurre en nuestras vidas. Cuando damos el primer paso de fe, aunque no veamos todo el panorama, estamos demostrando que confiamos en Dios y en su plan para nosotros. Si estás esperando por un milagro, te animo hoy a que des el primer paso. No te quedes esperando pasivamente. Actúa como si ya lo hubieras recibido, porque con Dios la victoria es segura. Como David, corre hacia tu batalla con la confianza de que el Señor de los ejércitos va contigo. Hoy, escribe en los comentarios, voy a correr hacia mi victoria. Y comparte este mensaje con alguien que necesita ser animado a dar ese primer paso de fe. Si no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada video en este canal está diseñado para ayudarte a avanzar hacia la victoria que Dios ya ha preparado para ti. Recuerda, en Cristo la victoria ya es tuya. Solo debes correr hacia ella con fe. En 1 Samuel 17:51, después de que David derrota a Goliat con una honda y una piedra, la Escritura nos revela algo asombroso. Y David corrió y se puso sobre el filisteo, tomó su espada y le cortó con ella la cabeza, y cuando los filisteos vieron que su campeón era muerto, huyeron. Este es un detalle crucial en la historia de David y Goliat, porque muestra algo que muchos no han notado. David usó la espada de Goliat, la misma arma con la que su enemigo había desafiado y aterrorizado a Israel, para cortar la cabeza de su gigante y sellar la victoria. Este acto es más que solo un golpe final. Es una poderosa lección sobre cómo Dios toma el arma del enemigo y la convierte en nuestro testimonio de victoria. La espada de Goliat, que representaba el mal, la intimidación y la amenaza, se convierte en un símbolo de la victoria que Dios le dio a David. En nuestra vida, esto se aplica de manera igualmente impactante. Las armas que el enemigo intenta usar para destruirnos, Dios las usa para nuestra edificación y testimonio de su poder. 1. La espada de Goliat, un símbolo de la victoria transformada. La espada de Goliat es un símbolo del poder del enemigo. Era la herramienta que él había usado para aterrorizar a Israel durante 40 días. El gigante había desafiado al pueblo de Dios, y esa espada representaba su desafío y amenaza. Sin embargo, después de que David derribó a Goliat, esa misma espada pasó de ser una herramienta de opresión a convertirse en el instrumento que selló la victoria de David. Lo que inicialmente era un símbolo de intimidación y terror, ahora se convirtió en un testimonio de la derrota del enemigo. De la misma manera, en nuestras vidas, las cosas que el enemigo intenta usar para destruirnos pueden convertirse en testigos de la victoria de Dios. Las enfermedades, las luchas financieras, los problemas familiares, los momentos de angustia, y las batallas espirituales, todos ellos, cuando son entregados a Dios, se pueden transformar en pruebas vivientes de su fidelidad y poder. Lo que en su momento parece ser una espada que nos amenaza, puede ser usado por Dios para mostrar su gloria y su poder redentor. 2. Dios transforma el mal en bien. Un principio fundamental en la vida cristiana es que Dios tiene la capacidad de transformar lo que el enemigo usa para mal y convertirlo en un bien para su pueblo.
El enemigo puede intentar usar un dolor, una tragedia o un fracaso para debilitarnos, pero si lo entregamos a Dios, Él lo usará para fortalecer nuestra fe, nuestra resistencia y nuestra dependencia en Él. Consideremos el ejemplo de José en el Antiguo Testamento. Sus hermanos lo vendieron como esclavo, lo traicionaron y lo abandonaron, pero Dios usó esa situación para llevarlo a un lugar de autoridad en Egipto, donde pudo salvar a su familia y a muchas otras naciones de la hambruna. En Génesis 50:20, José dice a sus hermanos: «Vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo». Lo que el enemigo intentó usar para destruirlo, Dios lo usó para su bien y el bien de muchos. De la misma manera, lo que el enemigo quiere usar para destruirte, Dios lo puede transformar para tu bien y para que seas testigo de su poder y gracia. 3. El poder de nuestro testimonio. David no solo derrotó a Goliat, sino que al tomar la espada de Goliat y usarla para cortar su cabeza, estaba estableciendo un testimonio que duraría por generaciones. La espada de Goliat se convirtió en un recordatorio tangible de la victoria de Dios sobre el enemigo. En la vida cristiana, nuestros testimonios son una de las armas más poderosas que tenemos para derrotar al enemigo. Cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, estamos declarando públicamente que Dios tiene el poder para transformar cualquier situación, por difícil que parezca. Al igual que David usó la espada de Goliat para dar testimonio de su victoria, nosotros también debemos usar nuestros testimonios como una herramienta para glorificar a Dios y fortalecer la fe de los demás. Es importante recordar que aunque la lucha haya sido dura, la victoria pertenece al Señor, y nuestra lucha no ha sido en vano. Nuestro testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas es una prueba viviente de su poder redentor. 4. La fe que vence el miedo. Lo que el enemigo no espera. Lo que más sorprende al enemigo es nuestra fe. Goliat nunca imaginó que un joven pastor sin armadura ni espada sería el que lo derrotara. David no solo venció a Goliat en la batalla física, sino que también venció en el plano espiritual. La espada de Goliat, el arma del enemigo, pasó a ser un símbolo de la fe de David. La verdadera victoria en nuestras vidas no solo se logra con nuestras fuerzas, sino con la fe en el poder sobrenatural de Dios. Como David, necesitamos tener la fe para avanzar, no solo contra nuestros gigantes, sino también para tomar lo que el enemigo intenta usar contra nosotros y transformarlo en un testimonio de victoria. El enemigo puede venir contra ti con muchas armas: temor, duda, enfermedad, depresión, lucha financiera, etc. Pero lo que el enemigo no sabe es que las armas que intenta usar contra ti son las que Dios usará para tu testimonio de victoria. Tu fe y tu confianza en Dios pueden transformar cualquier arma del enemigo en una herramienta para glorificar a Dios. 5. Usa lo que Dios te da para la victoria. Cuando David tomó la espada de Goliat, no lo hizo para su propio beneficio. No la usó como trofeo ni para presumir, sino para sellar la victoria que Dios le había dado. De igual manera, cuando recibimos la victoria de parte de Dios, debemos usar lo que Él nos ha dado para su gloria, para bendecir a otros y para mostrar que aunque el enemigo haya venido contra nosotros, no es el final de la historia. Lo que el enemigo pensó que usaría para destruirnos, Dios lo usará para mostrarnos su gloria y para bendecir a otros. Dios quiere que uses lo que has aprendido a través de tus luchas y victorias para ayudar a otros en su caminar con Él. El arma del enemigo, que antes te causaba miedo, ahora se convierte en tu testimonio de victoria. Al compartir lo que Dios ha hecho por ti,
puedes ayudar a otros a encontrar esperanza y valentía en medio de sus propias batallas. 6. El llamado a la victoria. Hoy te animo a que tomes un momento para reflexionar sobre las luchas que has enfrentado. ¿Hay algo que el enemigo haya usado para atormentarte, para desafiarte, para robarte la paz? Ahora, imagina que lo que ese enemigo pensó que usaría para derrotarte, Dios lo transformará en una herramienta para tu victoria. ¿Qué espada de Goliat puedes tomar y usar como testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida? Escribe en los comentarios: Dios usará mi batalla para su gloria. Y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que la victoria es posible, incluso en los momentos de dificultad. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada enseñanza aquí te ayuda a avanzar hacia la victoria que Dios tiene para ti. Recuerda, lo que el enemigo usa para intimidarte, Dios lo transformará en una prueba viviente de su poder. La espada de Goliat se convierte en el testimonio de tu victoria. En 1 Samuel 17, 52, 53, después de que David derrotó a Goliat, se relata que los hombres de Israel se levantaron y dieron un grito de victoria y persiguieron a los filisteos hasta entrar en la ciudad de Ecrón. Este momento marca no solo la victoria de un joven pastor sobre un gigante, sino el inicio de una liberación colectiva para toda una nación. El triunfo de David no solo fue personal, tuvo un impacto monumental que liberó a Israel de la amenaza filistea, una amenaza que había durado demasiado tiempo. La victoria de un solo hombre provocó un efecto dominó que benefició a toda la nación. Esta historia bíblica nos enseña algo poderoso. Lo que puede parecer una batalla personal en nuestras vidas puede tener un impacto profundo y duradero en las generaciones venideras. La victoria de David sobre Goliat no solo trajo libertad a Israel en ese momento, sino que también estableció un legado de fe, coraje y obediencia a Dios. Hoy podemos aprender de esta lección y entender que, de manera similar, nuestras victorias personales pueden liberar a otros y transformar generaciones. 1. El poder del triunfo personal sobre el colectivo. Cuando David derrotó a Goliat, lo hizo como un acto de fe personal, pero las consecuencias de esa victoria fueron colectivas. Israel, que había estado paralizado por el miedo y la duda, vio que la victoria era posible, incluso en las circunstancias más imposibles. La valentía de David despertó una nueva confianza en el pueblo de Dios. Este triunfo personal no fue aislado, desencadenó un movimiento de liberación que fortaleció a toda la nación. De manera similar, en nuestras vidas, nuestras victorias personales pueden tener un impacto mucho mayor del que imaginamos. Tal vez en este momento te enfrentas a una lucha que solo tú puedes librar. Pero cuando obtienes la victoria en esa área, no solo te beneficias tú mismo, sino que tu fe y tu testimonio pueden inspirar a otros, incluso a generaciones enteras, a avanzar con confianza hacia sus propias batallas. Por ejemplo, si superas una enfermedad grave, no solo restauras tu salud, sino que le das a otros la esperanza de que también pueden superar sus desafíos. Si luchas contra las deudas y logras la estabilidad financiera, tu testimonio puede alentar a otros a creer que Dios también puede liberarles de sus cargas. Las victorias personales en Cristo no solo son para ti, tienen el poder de liberar a aquellos que te rodean. 2. El impacto intergeneracional de nuestra fe. La fe de David no solo afectó su propia vida, sino que tuvo un impacto duradero en la historia de Israel. La victoria de David sobre Goliat sirvió como un recordatorio de la fidelidad de Dios y el poder de la fe. De hecho, su victoria impulsó a todo el ejército israelita a seguir luchando con valentía, lo que resultó
en la persecución de los filisteos y la restauración del dominio de Israel. Este evento no solo cambió el presente, sino que sentó las bases para el futuro. En nuestras vidas, nuestras decisiones y victorias de hoy no solo afectarán nuestro futuro, sino también el de las generaciones venideras. Como padres, líderes espirituales o mentores, nuestra fe y nuestras victorias son ejemplos poderosos para los que vienen después de nosotros. Cuando superamos desafíos con fe en Dios, estamos enseñando a las generaciones futuras que confiar en Él es la clave para superar cualquier obstáculo. Nuestros hijos, discípulos o seguidores aprenderán de nuestra perseverancia, y esto puede generar un efecto dominó de fe y victoria que se multiplica en los años venideros. 3. El legado que dejamos. El efecto dominó que se produjo después de la victoria de David sobre Goliat no solo fue una cuestión de acción inmediata, sino que dejó un legado duradero. La fe de David y su valentía fueron temas recurrentes en las historias de la nación de Israel. Los cantos y las canciones sobre David y su victoria sobre Goliat fueron cantados en generaciones futuras, y su historia se transmitió a lo largo de los años, recordando a todos la fidelidad de Dios y el poder de la fe. Lo que David hizo esa tarde no solo afectó a los que estaban presentes, su victoria vivió a través de las generaciones y se convirtió en un testimonio perpetuo de cómo Dios obra a través de los improbables para hacer lo imposible. De la misma manera, nuestras victorias, aunque personales, pueden convertirse en el legado que dejamos para otros. Al vivir con fe y obediencia a Dios, dejamos un testimonio tangible de que Dios es fiel y poderoso, y que nuestra lucha nunca es en vano. 4. Casos reales actuales. El efecto dominó en acción. En la actualidad, este principio del efecto dominó se puede ver claramente en muchos casos reales. Las historias de personas que han superado adversidades personales y que, a través de su fe, han cambiado el destino de otras vidas son innumerables. Tomemos, por ejemplo, el caso de alguien que creció en un hogar roto y al superar sus propias luchas emocionales y espirituales, decide ayudar a otros jóvenes en situación similar. Su victoria personal sobre el miedo y la inseguridad se convierte en una herramienta de liberación para otros. Otro ejemplo podría ser el de un líder cristiano que al superar una difícil lucha financiera empieza a compartir principios de mayordomía cristiana que han transformado su vida. Su testimonio inspira a muchos a confiar en Dios con sus finanzas, y esa cadena de bendiciones y victorias continúa creciendo. Estos casos muestran que cuando una persona obtiene la victoria a través de la fe, no solo afecta su propia vida, sino que se convierte en un faro de esperanza para aquellos que luchan con las mismas dificultades. El testimonio personal tiene un poder transformador que puede cruzar generaciones y fronteras, impactando vidas de formas que nunca imaginamos. 5. Cómo tus victorias personales impactarán generaciones. Lo que necesitas entender es que cada batalla que enfrentas, aunque parezca personal, tiene un impacto que trasciende tu propia vida. Tu fe, tus decisiones y tus victorias están siendo observadas por aquellos que vienen detrás de ti. Si te mantienes firme en tu fe y confías en Dios, no solo experimentas la bendición para ti mismo, sino que también estás sembrando semillas de fe y victoria en los corazones de las generaciones futuras. Así que cuando enfrentes tus gigantes, recuerda que tu victoria puede ser mucho más que una liberación personal. Tu fe y tu testimonio tienen el poder de afectar a aquellos que te rodean e incluso a aquellos que aún no han nacido.
Cada decisión que tomes de caminar en obediencia a Dios y de confiar en su poder es una victoria que tendrá repercusiones mucho más allá de tu vida. 6. La llamada a la victoria generacional. Hoy, te desafío a que tomes un momento para reflexionar sobre las victorias que Dios quiere darte. Tal vez estás enfrentando algo en tu vida que parece insuperable. Puede ser un gigante que te intimida, un problema que parece que nunca se resolverá. Pero recuerda, tu victoria no solo afectará a tu vida, impactará a aquellos que te rodean y por ende a las generaciones que vienen detrás de ti. Escribe en los comentarios: mi victoria liberará generaciones. Y comparte este mensaje con alguien que necesite saber que sus luchas no son en vano. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora, porque cada enseñanza aquí es una invitación a ver cómo tu fe puede transformar tu vida y la de muchos otros. Recuerda, al igual que la victoria de David sobre Goliat liberó a toda una nación, tus victorias personales en Cristo pueden liberar a generaciones futuras. La victoria no es solo para ti, sino para todos los que te rodean y para los que vienen después de ti. En 1 Samuel 17, 38-39 leemos sobre un detalle crucial en la historia de David y Goliat. Entonces Saúl vistió a David con su túnica y puso sobre su cabeza una cota de malla, y le dio una espada de hierro para que se la ciñera. Y David, ceñido con su espada sobre su vestidura, probó a andar, pero no podía, porque nunca había hecho uso de ella. Este pasaje describe cómo el rey Saúl intentó vestir a David con su propia armadura, un intento de darle las herramientas físicas y materiales necesarias para enfrentar a Goliat. Sin embargo, David rechazó esa armadura. ¿Por qué? Porque comprendió que, en una batalla espiritual, confiar en armaduras humanas, en herramientas terrenales, nos hace más vulnerables. Este evento no es solo un relato histórico, sino una advertencia clara para nosotros hoy. Las armaduras humanas a las que Saúl recurrió en su intento de proteger a David representan todas las estrategias y soluciones que intentamos usar en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a desafíos, pero que en realidad solo nos hacen más débiles y vulnerables en la lucha espiritual. David, al rechazar la armadura de Saúl, nos enseña que en la guerra espiritual, las armaduras humanas no tienen el poder para protegernos. Solo la confianza en Dios y su poder son las verdaderas armas que necesitamos. 1. La armadura de Saúl. Un ejemplo de confiar en lo humano. Cuando Saúl le dio su armadura a David, estaba haciendo lo que cualquier líder haría al enfrentar una batalla peligrosa: darle a su guerrero lo mejor de lo que tenía. Sin embargo, esa armadura era de tamaño grande y no estaba hecha para alguien como David, que aún era un joven pastor, acostumbrado a pelear con su honda, no con una espada y una coraza. La armadura de Saúl representaba las soluciones humanas, las soluciones terrenales que muchas veces intentamos aplicar en nuestras vidas cuando nos enfrentamos a nuestros propios gigantes. El problema con la armadura de Saúl es que no estaba hecha para David. A pesar de ser la mejor armadura del reino, no era lo que David necesitaba para luchar. Del mismo modo, nuestras propias armaduras humanas, ya sean nuestras propias habilidades, conexiones, recursos materiales o soluciones basadas en lógica humana, no son suficientes cuando enfrentamos las batallas espirituales que la vida nos presenta. 2. Las armaduras humanas que nos hacen vulnerables. El error de Saúl, al tratar de vestirse a David con su propia armadura, es similar a lo que muchos de nosotros hacemos cuando intentamos enfrentar nuestras luchas con las herramientas equivocadas.
¿Cuántas veces tratamos de resolver problemas espirituales con nuestras propias fuerzas, con nuestros propios métodos? A veces confiamos en el dinero, las relaciones, el poder humano, el orgullo o el temor, como si fueran nuestras armaduras. Pero en la batalla espiritual, estos no solo son inútiles, sino que nos hacen más vulnerables. La armadura de Saúl representaba la dependencia de los recursos humanos, algo que no era lo que David necesitaba. En nuestras propias vidas, debemos tener cuidado de no confiar en lo que el mundo ofrece como solución, ya que nos puede dejar expuestos y debilitados en el momento crítico. Por ejemplo, puede que pongamos nuestra confianza en la popularidad, la carrera profesional o el éxito material para sentirnos protegidos de la inseguridad o el temor. Pero estas armaduras humanas nunca nos darán la verdadera protección que necesitamos. 3. La clave de David. Confiar en las herramientas que Dios nos ha dado. David rechazó la armadura de Saúl porque entendió algo fundamental. El poder de Dios no depende de lo que el hombre pueda ofrecer, sino de lo que Dios ya le había provisto. En lugar de la pesada armadura, David confiaba en su honda, una herramienta simple y aparentemente inútil, pero que Dios había usado previamente para darle victorias. David sabía que su habilidad para enfrentar al gigante no dependía de la armadura de Saúl, sino de la dirección y el poder de Dios. Al hacerlo, David nos muestra que la verdadera protección en las batallas espirituales proviene de confiar en Dios y usar las herramientas que Él nos ha dado. Dios nunca nos deja sin recursos para enfrentar nuestras batallas. Sin embargo, esos recursos no siempre son los que el mundo valora o entiende. David usó lo que conocía, su honda y 5 piedras lisas. Aunque los demás veían eso como algo inadecuado, David sabía que Dios podía usar incluso lo más sencillo y humilde para lograr grandes victorias. En nuestras vidas, a veces los desafíos nos pueden hacer sentir que estamos desarmados, pero si confiamos en lo que Dios ya nos ha dado y en su poder, podemos ver cómo Él utiliza incluso lo que parece insignificante para derrotar a nuestros gigantes. 4. El peligro de confiar en soluciones temporales. Cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, tendemos a buscar soluciones rápidas y fáciles. Nos aferramos a lo que el mundo nos ofrece, creyendo que esas son las respuestas a nuestras necesidades. Pero estas soluciones a menudo son solo armaduras humanas que nos dan una falsa sensación de seguridad, sin darnos la protección real que necesitamos. El problema con estas soluciones temporales es que, aunque pueden dar resultados momentáneos, nunca proporcionan una protección duradera. Pueden ayudarnos a lidiar con los síntomas, pero no con la raíz del problema. La verdadera liberación solo viene cuando depositamos nuestra confianza en el poder de Dios, en lugar de en nuestras propias fuerzas o en los recursos temporales del mundo. 5. La lección clave. No confiar en lo que es terrenal, sino en lo que es celestial. El rechazo de David a la armadura de Saúl nos recuerda que no podemos confiar en lo que es terrenal cuando enfrentamos nuestras batallas espirituales. Las soluciones de este mundo son limitadas y frágiles. No podemos pelear contra nuestros gigantes con las armas que el mundo nos da. Necesitamos la armadura de Dios, que no se basa en lo visible o en lo temporal, sino en la fe, la oración, la obediencia y la confianza en su poder. La armadura de Dios, tal como se describe en Efesios 6, 10, 18, es una armadura que no es física, sino espiritual. Es un conjunto de herramientas divinas que nos permiten resistir las fuerzas del enemigo. La verdad, la justicia, la fe, la salvación
La palabra de Dios y la oración son las verdaderas armas que necesitamos para luchar en la batalla espiritual. Estas son las armaduras que no nos hacen vulnerables, sino que nos protegen y nos dan la fuerza para vencer. 6. El llamado a rechazar las soluciones humanas. Hoy te animo a que reflexiones sobre las armaduras humanas a las que tal vez estás recurriendo en tu propia vida. ¿Estás confiando en tus propias fuerzas, en las soluciones temporales del mundo o en lo que Dios ya te ha dado? Al igual que David, es hora de rechazar lo que no es adecuado para la batalla y tomar lo que Dios ha puesto en tus manos. No permitas que las soluciones terrenales te hagan vulnerable, sino que confía en la protección divina que Él ya ha preparado para ti. Escribe en los comentarios: confiaré en la armadura de Dios. Y comparte este mensaje con alguien que necesite recordar que las victorias espirituales solo se logran con las herramientas que Dios nos ha dado. Si aún no estás suscrito, hazlo ahora para seguir aprendiendo cómo enfrentar las batallas de la vida con el poder de Dios. Si llegaste hasta aquí, felicidades. Eres parte del remanente que no huye de los gigantes. Ahora escribe: Goliat cayó en los comentarios. Esa es tu profecía personal. Al escribir esas palabras, estás declarando que tus gigantes, esos temores y obstáculos que te han desbordado, ya no tienen poder sobre ti. Hoy tomas posesión de la victoria que Dios tiene preparada para ti. Es importante entender que en la vida cristiana no siempre se trata de evitar las batallas o los gigantes, sino de cómo reaccionamos frente a ellos. Muchas personas huyen cuando se presentan los desafíos, pero tú, al llegar hasta este momento, has decidido enfrentarlos con la fe y la confianza en que, al igual que David, tu victoria está asegurada. En el nombre de Jesús, Goliat caerá. No importa cuán alto o aterrador sea el gigante que enfrentas hoy, la victoria no depende de tus fuerzas, sino de la autoridad que tienes en Cristo. Y si este video te liberó, compártelo, porque hay alguien, tal vez un amigo, un ser querido o incluso alguien que ni siquiera conoces, que ya se rindió y necesita escuchar este mensaje de esperanza, necesita saber que Dios lo eligió para ganar. Muchas veces las personas se sienten atrapadas por sus miedos, sus luchas o sus fracasos, pero cuando escuchan que otros, como tú, han superado gigantes con la ayuda de Dios, pueden encontrar fuerza para levantarse nuevamente. Suscríbete si aún no lo has hecho, porque cada like es un golpe más al enemigo. Es un recordatorio de que no estamos luchando solos. Cada suscripción, cada comentario y cada like es un testimonio público de que no tenemos miedo, de que creemos en la victoria y de que estamos comprometidos con el llamado que Dios tiene para nuestras vidas. Cada uno de esos pequeños gestos espirituales se convierte en una afirmación de que el reino de Dios sigue avanzando, aún en medio de los desafíos. Antes de cerrar, repite conmigo: este no es el fin, es el principio de mi victoria. Lo que estás enfrentando hoy no es el final de tu historia, es solo el principio. Dios está haciendo algo en tu vida, algo que va a traer gloria a su nombre. Los gigantes que ves hoy no son obstáculos insuperables, son oportunidades para ver el poder de Dios obrar en tu vida. No es el fin de tu lucha, sino el principio de una nueva etapa donde tú saldrás victorioso, porque tienes al Rey de Reyes a tu lado. Te animo a que tomes esta declaración como un pacto personal con Dios. Al pronunciar estas palabras, estás activando la fe y el poder de Dios para transformar cualquier situación en tu vida. No importa lo que hayas enfrentado hasta aquí, este es solo el principio de lo que Dios tiene para ti. Tu victoria está asegurada. Escribe: Goliat cayó en los comentarios.
Comparte este video con aquellos que necesitan un recordatorio de la victoria de Dios y sigue firmemente en el camino de la fe. Que el nombre de Jesús sea glorificado en todas tus batallas.